Esto es un condensador electrolítico chino, barato, económico y para toda la familia. Yo puedo cargarlo perfectamente positivo o negativo, mi fuente de laboratorio. ¿Y a cuánto lo puedo cargar? Tengo hasta 16 voltios, que es el límite de ese condensador. Le pongo 1 voltio. Cuando él acaba de cargar, el consumo baja directamente a 0. Si tienes 0, cómprate un florero, pero en este caso no te lo compres porque si tú mides ahí con las puntas de tu multímetro tienes el 1.2 que le diste de la fuente. Por tanto, el condensador almacena esa energía. Puedo subir hasta 14 voltios. Cuando él acaba de cargarse, que pega el tirón ahí de amperios, se carga, vuelven a estar en 0. No te compres el florero, simplemente mides con tus puntas de multímetro y tengo 13 voltios y pico, yo le he metido 14, más lo que se va descargando. Es correcto, pero ¿qué pasa si yo supero ese límite máximo del condensador? Explota. Directamente ya explota todo. B, se destruye internamente, pero queda inservible ese condensador. C, se hincha, que es el típico hinchado que vemos en los condensadores. O D, todo puede ser en la viña del Señor. Se carga, su consumo queda en 0, hasta ahí todo es correcto, podría no pasar nada, pero si lo dejamos un poco de tiempo, vemos que hay un filtrado interno, empieza a subir el consumo, empiezan a subir los vatios, llegamos casi a 15 vatios, que es una auténtica burrada de la fuente de alimentación, y estos condensadores chinos, más que inflarse, más que hincharse, explotan. Y por tanto tiene una ventaja esto, aunque tú digas, eso es una bomba, no es una bomba. Es una ventaja, es un petardito que en el fondo te va a permitir menos daños en las placas si revientan. Es decir, revienta lo que es su cápsula, no te daña lo que es la placa PCB. Fijaros que ha quedado totalmente seco, el calor lo que hace es secar directamente el líquido electrolítico que tiene interno. ¿Y por qué no se ha hinchado este condensador? Porque la parte más débil que tiene su encapsulado es la inferior. Es como el que sale, se mete ahí 40 cubatas y echa la pota. Pues esto es lo mismo, pero por debajo. Según el condensador, lógicamente estos son lo más básico en calidad. Pero también podemos decir por qué no medimos qué temperatura alcanza, porque 15 vatios no es una broma. Así que si cojo la cámara térmica, presta atención. Pues ya sabes que si en fin de año no tienes petardos, puedes hacerte con condensadores de estos. Pero tiene una desventaja, porque sí que explotan, no dañan la PCB, pero es que son más inestables que los otros, aunque los otros, los cerámicos, como se dañen, queman la placa. Y después tienen otro problema, que tienen más ESR. ¿Pero eso qué es? Bien, pues eso es lo más importante que debes de saber, porque si sabes lo que es la ESR, vas a saber detectar averías en una fuente de alimentación, en un monitor con rayas, en muchísimas cosas, porque el ESR es un problema, no una ventaja. Es algo que tenemos ahí clavado. Si yo tengo una fuente de alimentación cualquiera, mi cable ideal, si la pongo de positivo a negativo y hago ahí un corto todo loco, tendría un cable perfecto que sería un cable de 0 ohmios. Sería ahí un corto tocho, un corto directo, un corto sabrosón. Pero ¿qué pasa si yo pongo un condensador electrolítico con su positivo y negativo? Que directamente formo el positivo en una pata y el negativo me sería en la otra pata. La conexión perfecta, lo que hemos hecho con la fuente de laboratorio, y aún seguiríamos teniendo ese cable con 0 ohmios, es decir, 0 resistencia al paso de la corriente. Pero claro, un condensador no es así, no es tan ideal, tan idílico, no es tan poético. Un condensador tiene una resistencia interna porque está hecho ahí con unas placas, con su carbono, con su líquido, y tiene por tanto una resistencia paralela. Y además no solo eso, también tiene lo que es una inductancia, que funciona ahí como lo que sería un bobinado, pero eso es por sus propiedades. Claro, entonces yo digo, esto no te lo veo mucho. Y si tú mides la resistencia de un condensador en su positivo y en su negativo, ves que tiende al infinito, ves que se dispara y pasa más de 100K
y ya el medidor este no me mide, dice esto está ya lleno, cargado, porque lo he estado cargando directamente mientras hacía la medición. Por lo tanto, sí que tiene una resistencia, pero como es en paralelo, no nos afecta mucho, pero existir existe. Así que nosotros ya somos más prácticos y mandamos al carajo estas dos cosas. Pero hay una que sí que nos preocupa, y es la resistencia que se genera en serie en el circuito por culpa de ese fucking condensador. Y todos los condensadores la tienen. Pero ¿por qué se genera esta resistencia que es en serie y no en paralelo? Pues el término SR viene de resistencia en serie equivalente y hace referencia a la resistencia de un condensador, también un inductor, al paso de una corriente alterna. Ahí está el kit de la cuestión, de una frecuencia determinada. No siempre tiene que ser una corriente alterna, también puede ser simplemente pulsos, pero la SR de un condensador generalmente se especifica en 100 Hz. De esto yo no estoy muy de acuerdo porque esto ya se ha quedado desfasado, aunque alguien tenía que empezar. Así que un condensador ideal no tiene ningún tipo de resistencia y normalmente no se está calculando. Ahí está el fallo, el kit de la cuestión, porque esa resistencia es como si tú pusieses en serie un elemento resistivo. Y como eso no es físico, sino que se produce al paso de esa frecuencia, nadie lo ve. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y aquí viene otro kit de la cuestión, que es ¿cómo puedo yo a un condensador electrolítico polarizado que tiene su positivo y su negativo meterle una corriente alterna? Porque si yo tengo este condensador y pongo la punta de mi multímetro en positivo a medio voltio, simplemente yo cargo ese condensador con su polaridad 0.5. Pero, ¿qué sucede si cargo un condensador con polaridad invertida? Si yo pongo el negativo en el positivo. A. Si es poco voltaje, se carga al revés. B. Si es poco voltaje, no pasa nada y ni se carga. Y C. Siempre se daña por su construcción polarizada. Es decir, no toques el positivo al negativo, porque revientas ese condensador. Así que vamos a ver cuál es la solución. Pero evidentemente se estropea. Bueno, tranquilo, vamos a verlo. Ahora, con el positivo yo toco su parte negativa, pero piénsalo, porque ya te veo que estás diciendo la respuesta incorrecta. Porque yo he dicho la D. Pero si la D no la hay, bueno, pues la C. Pero ya no me acuerdo. Bien, pues si yo le doy, ya te lo digo así, se polariza inversamente y su pata negativa queda en positivo. Y tú aquí puedes ya decir que te vuelves medio loco y dices, pero ¿cómo puede ser? De hecho, tienes la carga que se está aguantando. Así que, en principio, si es poco voltaje, se cargaría al revés. Ahora, ¿qué pasa si yo cargo ese condensador inversamente con un voltaje superior? Por ejemplo, 10 voltios. A un condensador de 25 ya es bastante. Se sube el voltaje, se sigue cargando al revés. Sigue manteniendo esas propiedades intrínsecas. Si sube el voltaje, se sigue cargando al revés, pero ya menos. Ya no es capaz de mantener tanto, se daña por su construcción polarizada o yo solo he venido a ver fuegos artificiales. Pero yo digo la C y la D. Bueno, a ver, vamos a probar. Lo cargo con 10 voltios, que no es poca broma. Ahí los tenemos. Y se van descargando, o sea, el ciclo normal de este condensador. Pero si yo ahora invierto la polaridad, después de haberlo descargado, sí que se me carga en negativo, pero no puede aguantar ese voltaje de forma inversa. Es decir, no puedo tener el positivo en el negativo porque lo estaría dañando. Si aguanto un poco más con la fuente, lo daño. Pues si sube el voltaje se sigue cargando inversamente, pero eso no quita que no lo dañe por la construcción polarizada que tiene este condensador. Y también si quieres ver fuegos artificiales, deja ahí más rato la fuente. De tal manera que esto mismo lo podemos ver en el osciloscopio. Yo puedo cargarlo, como estábamos haciendo, y en el osciloscopio veremos la línea que separa el positivo y el negativo, cómo se carga. Ojo que está a 400 milivoltios por cuadrado. Tú esto lo vas configurando en tu osciloscopio, por lo tanto, si yo meto el negativo, veo que me voy a los 400 más la suma de esos 100 y pico, que serían los 500 y pico de voltaje. Bueno, ya haremos un curso básico sobre manejo de osciloscopio. Entonces todo esto viene a cuento de que efectivamente si tú metes un mini voltaje ahí a un condensador electrolítico, se te carga inversamente. Podrías hacerlo. Podrías, por lo tanto, medir una SR con una corriente alterna pequeña.
Pero claro, ¿cuál va a ser el valor de esa resistencia en serie en ese condensador ante el paso de una corriente alterna o de una frecuencia si van cambiando los valores según la frecuencia? Bueno, pues alguien ha dicho, mira, esto hay que estandarizarlo porque si no nos volvemos todos locos. Claro, y ya tiempo atrás alguien dijo, mira, vamos a hacer una tabla. Si tú tienes estos microfaradios y este voltaje, por lo menos no tengas mucho más de esto que te pongo aquí. Y el tío ahí por sus huevos, porque también es cierto que alguien tiene que echarle huevos a la vida e ir y decir, lo hago yo. Porque claro, el hombre está allí, ve que nadie hace nada, pues lo hago yo. Y todo lo que sea de ahí para abajo, felicidades. De hecho, los grandes condensadores de las grandes marcas tienden a ir a SRs muy bajas, o los cerámicos más bajas todavía. Pero tampoco debemos de equivocarnos que cuando hablamos de los hercios a los que vamos a poder someter un condensador para ver su SR, estén asociados directamente a un voltaje positivo y a un voltaje negativo. Hablamos de frecuencia. Pero entonces tú ahora ya te vas preguntando, sí, muy bien, yo puedo ver una SR, pero ¿cómo diablos la miro si me estás diciendo que es con frecuencia? ¿De dónde saco yo la frecuencia? ¿La conecto ahí al enchufe de casa? Y para todo hay opciones en la vida. Me puedes preguntar, ¿puedo hacerlo con el multímetro? La respuesta corta es negativo. Así que hemos traído este Zoji MD1, es un medidor de SR barato, económico. Por 20 euros te lo sacas. Aparte te puede medir también bobinas, que lo vamos a ver más adelante, que también es interesante, es una herramienta que no teníamos hasta ahora en el taller. Pero ya me vas a hacer gastar, tirar de cartera. Pues mira, esta herramienta te la aconsejo, no está directamente la que tú quieras, pero un medidor de SR. Pero en este caso vamos a analizar esta, que tiene ahí continuidad, diodos, y puedes cambiar el voltaje. Fijaros que el voltaje que está metiendo es 0.6, es muy bajo, incluso lo puedes bajar a 0.3. Lo que hablábamos, para medir un SR, voltaje muy pequeño, con una frecuencia, pero realmente esto manda alterna o no, lo vemos. Ya de entrada, si lo conecto aquí a mi osciloscopio también de la marca Zoji, porque es económico y no va mal, y actualiza mucho los firmware, que es lo bueno que tienen, ya veis que puedo configurarlo a 100 Hz, a 1 kHz y a 10 kHz. Y la gráfica estaba en 100, por lo tanto parece que vamos sobrados. Así de entrada dices, pues ni tan mal. Y lo que nos está generando es una corriente alterna. No son pulsos positivos, es corriente alterna. De hecho, vemos la parte inferior negativa. Hay medidores SR que simplemente mandan pulsos en positivo. De tal manera que si entre las puntas de ese Zoji pongo un diodo, me va a quitar el retorno de esa señal, es decir, me quedaría, por ejemplo, con la parte positiva, y si le doy la vuelta al diodo, me quedaría con la parte negativa de esa onda. Pero esto ya lo he comprobado y no hace la medición correctamente. Fíjate que yo tengo aquí esta resistencia de 22 ohmios. Si yo pongo el Zoji mandándole en alterna la resistencia y le digo, esto es un condensador, y él dice, pues será un condensador, donde pone RS, resistencia serie, 22 ohmios, me está clavando la medida. Y si yo ahora me pongo a ver ya un condensador barato, no esperes mucho de él, pues de 220 microfaradios me marca 140 y una resistencia a 100 hercios de 2 ohmios. Pero si yo cambio a un kilohercio, la resistencia me baja a 0,6 ohmios. Entonces, para ver si esto está dentro de los rangos permitidos, yo tengo que coger una tabla sabiendo los valores según hercios. Y bueno, como tenemos la tabla estándar de los 100 hercios, me voy a los 100 hercios. Y si miro 16 voltios a 220 microfaradios, tengo como resultado 0.75 y esto me estaba dando 2 ohmios. Esto está reventado. Pero no está tan reventado porque los condensadores chinos, tírale del doble o del triple ya. Y ahí los tendrías. Es decir, podrías funcionar con este condensador, pero tampoco estés ahí esperando que sea un filtrado muy decente. Por eso se usan condensadores de calidad. Si yo cojo toda esta caja y voy midiendo por la vida, claro, esta caja te vale 6 euros a lo mejor o 7 euros con todos estos condensadores que a lo mejor por 6 euros tú te compras un condensador bueno. A 10 voltios, 47 microfaradios, que es lo que me marca este condensador, debería ser 4,2. Aún voy mejor que antes, porque estoy teniendo una resistencia más baja. Cuanto más baja, mejor. De hecho, si pongo dos condensadores en paralelo,
Como su resistencia en serie también es en paralelo, me bajaría. Es otro truco, técnica que usan algunos. Ya ves que cuanto más suben los microfaradios, más baja la ESR. Y por tanto, si antes nos preguntábamos de cuánto puede ser esta resistencia, la respuesta es que no vas a tener ni puñetera idea. ¿Por qué? Porque depende del circuito. Y ya sabéis que los circuitos oscilan a miles de veces por segundo según el tipo de circuito. Por lo tanto, ¿cómo voy a comprobarlo? Lo mejor es que me agarre en una medición básica y por lo menos tenga una ligera idea de cómo está la cosa, cómo está la situación. La situación puede pintar bien o mal, pero ya me hago una ligera idea. Y alguno nos va a decir, eso es una basura, ese Zoji tira con eso. Y yo te diré, no te falta razón en muchas cosas si tú quieres ser ahí un pro absoluto que midas condensadores con el ojo de águila. Porque si yo me vengo a un condensador de calidad y miro su datasheet, puedo ver las horas de vida, la temperatura, que cuanto mayor es la temperatura más va a subir nuestra SR, pero en sus mediciones el fabricante me dice que él ha hecho las comprobaciones a 20 grados y 100 kHz. Yo solamente tengo de máximo 10 kHz, por lo tanto yo no me puedo agarrar a esta tabla para hacer esa medición de SR. Así que, como os digo, todo depende el uso que tú le vas a dar. Bueno, de hecho, este medidor te permite ver condensadores grandes rápidamente, no está mal. Ahora, ya si quieres hilar fino, te tienes que ir a otro tipo de herramientas. Y como os digo, también tiene este tipo de medición de diodo que te dice la dirección del diodo. Esto es una gilipollez. No me cuentes tu vida ni tus penurias. Pero ¿es realmente eficaz medirlo en placa base? Bueno, lo que es los condensadores dan bastante problemas, porque aunque tú tengas 0.3 voltios de regulación para que no afecte al resto de integrados de la placa base y no se activen, no acaba de ser muy fino porque hay muchos condensadores en serie. ¿Pero qué pasa con las bobinas si yo las mido en placa base? Pongo en L y esta me debería de marcar 0.3, que es una R36 y me marca 0.2, no estaría mal. Y esta me estaría marcando 3.2, que sería un 3.3, como veis ahí, 3R3, 3.3, no estaría mal. 2.2 me mide 2.0, no estaría mal. La verdad que en cuanto a bobinas, lo clava bastante. Y las bobinas también hay que medirlas ahí por alterna. 0.2, bobina de fase, no está mal, por lo menos sé si esa bobina está bien, más o menos estaría trabajando sin problema. Así que ya visto cómo está la cosa, le vamos a poner un 6.8 y os voy a decir por qué. Porque tiene un precio calidad que está bien, por 24 euros con cupones, igual por 20 euros te lo sacas y puedes ver ya condensadores más o menos si tienen una SR alta, o puedes ver también cómo están esas bobinas, unos valores aproximados de medición rápida. Te mide ese ESR que nos importa y no es como aquel que dice, no, me da bien los faradios, vete por ahí con tus faradios, que bueno, yo creo que para mediciones básicas nos vale. En este vídeo vamos a hablar un poco de lo que es la señor, que es una resistencia en serie con los condensadores. Quiero decir la ESR. He invitado a cenar a mis padres, no te importa, ¿verdad? ¿Qué me va a importar pasarlo bien? No lleguéis tarde. Acepta usted a María en la salud, y a la enfermedad en la riqueza, y en la pobreza hasta que la muerte os separe, si no, no. ¿Podrías contar ese chiste más lento? Porque quiere decir que sí, que no, que sí, que no y que no. Yo cuento los chistes como me dijo mi abogado. ¿Qué abogado? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué abogado tienes tú? El que tengo aquí colgado. Yo también tenía un abogado que era cuando iba a casa de la señorita. Pero bueno, en aquellas épocas todo aquello era campo. Todo esto que veis aquí ya lo hiciste, era un campo largo y amplio. ¿Qué dices, abuelo, del monte, que esto era campo, que no sé qué, si se te creó el otro día, hombre? También os tengo que contar que una vez me pasó. Vamos, despierta, que cuentas una historia y te quedas dormido. Estás chocheando. También perdona que me dio un aire que me quedé mirando para allá, para las montañas de lo lejos. Y a veces cuando estaba en el trabajo en la cadena de montaje me quedaba mirando para algunas chicas que había allí, y claro, yo de aquellas era un joven intrépido. Me expulsaron varias veces de trabajo, pero no era culpa mía, la culpa de que miraba donde no debía.
Para interesante mi lucro cesante, pero bueno, de aquella yo no tenía Bueno, lucro, tenemos aquí hacía un las problema cosas con por el amor abuelo. al El abuelo arte. no habla, pero no se está moviendo. Yo no sé qué ha pasado, hay que desmontarlo, revisarlo. Lamentablemente no ha durado mucho. Está ahí medio paya. Está que no está. O sea, hay que revisar ese circuito, a ver qué pasa. Pero sabéis que podéis ser curiosos, ir por la vida un día gris, un día triste, un día lluvioso, estéis cansados de todo, de las redes sociales, del Facebook. La presión se lleva. Bueno, pues del Insta o de lo que se lleve, porque yo no uso muchas redes sociales, yo vengo aquí a YouTube, saco la manteca. O el ojo del guay este, ya está para allá. Que le ha pasado. Hoy es el día donde los muñecos van petando, uno por uno. Bueno, ya lo revisaremos también. El abuelo que vaya esperando, este que vaya esperando. Podéis hacer los proscritos del canal, meteros en chuta de adrenalina, porque lo que os va y lo que os gusta. Ahí, me chatarra pura en vena. Con esto... No sé, porque otra vez nos ha pasado que hemos metido la intro al final. Que nos hemos hecho un lío, que hemos hecho lo de atrás hacia adelante, la intro hacia atrás, el otro hacia adelante y para adelante con todo. Pero os traigo esta batería de DJI. ¿Cómo se repromote? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hemos aprendido mucho de SR, pero ahora vamos a aprender de cómo no comprar baterías reventadas. Sabéis que he comprado una batería de DJI Neo por 10 euros. El vendedor ha dicho que no estaba mojada, yo se lo pregunté. Voy a intentar activarla con la fuente de alimentación metiéndole ahí 3 voltios y esto está muertísimo. ¡Diablos te vas! Esto está destrozadísimo, esto está putrefacto, podrido, corrompido. Como cualquier político ese congreso hay que cerrarlo. Fíjate, parece un político ahí cogiendo billetes a esto. Que no le ha entrado agua, me dice el hombre. Pero si esto ha ido al océano Atlántico. Es increíble. Que conste que me ha dicho que me volvía el dinero. Yo le he dicho, bueno, ahora ya que estoy, voy a ver si puedo sacar esto arriba. Pero bueno, ya os adelanto que tenía ahí un diodo mal y aún así se lo he reemplazado y no me sigue funcionando correctamente. Le he metido las dos baterías de estas 18650 y me está sacando bien en sus placas de conexionado porque van en series, como las que trae planas, pues estas redondas. Y si yo mido la salida no me está sacando nada, es decir, bueno, pues la BMS está funcionando porque me la tiene desactivada, pero si yo le doy un impulso de 3 voltios, me activa ya la salida. Yo hasta aquí estaba ya todo ilusionado, pero cuando lo conecto al dron hay un problema, que no detecta comunicación con la batería y por lo tanto, como no hay una información hacia el dron por el pin del medio, el fucking pin ese del medio, que la comunicación de esta batería han hecho una nueva, que no podían hacerlo antes. Es que me cago en todo. Así que he conseguido otra batería provisional. Vamos a ver si arranca este dron. ¿Dónde vas? Pero ¿quieres volver para casa? Esto es como un hijo descarrilado. Pues tiene un problema en lo que es el sensor inferior, que no me está detectando el sensor inferior. Va a haber que abrirlo. Vamos a cambiar los motores, vamos a cambiar las hélices y vamos a intentar hacer de esto el DJI Neo más potente o más descabellado del mundo Repromoters. Y ahora os dejamos con la historia esta de terror. Para el que tenga miedo, que no la mire, que diga, no, yo estoy cagado, lárgate. Y para el que es un verdadero proscrito, os dejamos con ello. Y si este vídeo os ha parecido interesante, se dar un like que nos ayuda bastante. No os olvidéis de suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Cuenta la leyenda que tiempo atrás, en este mismo palomar, encerraron a una joven doncella. Cuidaba la casa y estos jardines que pertenecían a unos duques. Cuando nació el primer hijo de tal acaudalada familia, la doncella era quien lo cuidaba. Dicen que los duques odiaban a los niños, pero anhelaban una descendencia. La doncella adoraba al niño y corría y jugaba con él por estos mismos caminos. Con el paso de los años, cuando la duquesa quería el amor de su hijo, solo tenía a cambio rechazo. El joven no quería abrazos o besos.
En él solo nacía y crecía el amor hacia la doncella. Los duques no pudieron soportarlo y mandaron encerrarla en el palomar, solo echándole de comer una vez al caer la noche. Al niño lo llevaron a un internado quitándole su apellido y matando así su deseada descendencia. En algunas escrituras lo asocian como un héroe de batallas, quizás por su rabia en puño y espada, quién sabe lo cierto de ello. Pero lo que otros afirman es que si te acercas al palomar cuando empiezan a hacer la noche, aún se pueden escuchar los gritos desgarradores de la doncella, y el valiente que se acerque a su puerta verá su imagen, porque ella sabía que era el único momento del día que abrirían su puerta. Bueno, y esta historia yo es que no me la vengo creyendo. ¿Pero qué me estás contando una doncella? Entonces hemos venido aquí a explorar. He encontrado este palomar y vamos a ver qué hay realmente ahí. Si realmente sale esa doncella, ¿cómo estará después de tantos siglos? Vamos subiendo por aquí con mucho cuidado. Me parece que escucho algo. Pues serán palomas, digo yo. ¿Qué diablos hay?